Cuando los dedos se empiezan a deformar de esta manera, podría ser el inicio de una enfermedad reumática. Se trata de la artritis nodular de manos, una condición que afecta principalmente a mujeres mayores de 40 años, según reportes de la Organización Mundial de la Salud. Esta condición puede deberse al desgaste natural de las articulaciones, a inflamación crónica o incluso a antecedentes familiares. Un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones y mejorar la movilidad de sus manos. La artritis nodular de manos. Nuestra cita médica de hoy en Los Doctores, con Mariela Montero. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Los Doctores. Hoy ya es martes 2 de diciembre y para mí es un placer estar con ustedes en esta cita médica de hoy, que como ustedes ya veían en la nota introductoria, hoy vamos a hablar de este padecimiento que se da en las manos, de este dolor, esta molestia que incluso puede llegar a generar unos nódulos de la artrosis nodular. Vamos a estar hablando de por qué se da, de cuáles son las causas y, muy importante, ¿es posible evitarla, prevenirla? Todos los detalles los vamos a tener en el programa de hoy, así que conozcamos a nuestro especialista del día. Mauricio Cordero Alfaro es médico graduado de la UCIMED con una especialidad en reumatología de la Universidad de Costa Rica. Trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social desde el 2010 y actualmente se mantiene en el Hospital San Juan de Dios. El doctor Cordero atiende en clínicas privadas y es profesor de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ya ustedes lo conocieron, doctor, bienvenido. Mucho gusto, Mari. Muy buenos días. Igual un saludo a todas las personas que nos ven desde el hogar. Un gusto poder sacar otra vez un ratito para poder conversar de situaciones de salud importantes de conocer y de manejar en el día a día. Sí, doctor, más bien muchas gracias por estar con nosotros acá para hablar de este tema que es importante y que creo, doctor, que es importante empezar tal vez aclarando los dos temas o las dos enfermedades que pueden confundirse. Hablamos de la artritis y también de la artrosis. Tal vez para poder ponerlo en contexto y que las personas entiendan el tema desde el inicio, hablemos de la diferencia entre la artritis y la artrosis, de la que vamos a hablar el día de hoy. Sí, Mari, es un tema que se torna complicado porque estamos hablando de una situación de salud que afecta el mismo lugar, que genera un síntoma muy parecido, que es el dolor, pero que tiene una naturaleza completamente diferente. Entonces, vamos a empezar por la más complicada, que es el de artritis. La enfermedad por artritis es una enfermedad de tipo inmunológica, es una enfermedad en la cual nuestro cuerpo se autoataca, empezando a generar un proceso de daño en la articulación. Ese daño va dirigido a destruir literalmente una parte muy específica de la articulación, que se llama tejido sinovial. Sin embargo, con eso daña todas las estructuras a nuestro alrededor. La diferencia que tiene con el proceso de artrosis o desgaste es básicamente esa naturaleza de tipo degenerativo. La enfermedad por desgaste es una enfermedad en la que no existe inflamación, sino que existe un compromiso principalmente del tejido cartilaginoso. En este esquema que acá tenemos, podemos hacer un dibujo realmente bastante esquemático en el cual vemos que cada articulación tiene hueso y tiene este dibujo de color celeste que es el cartílago, ayudado de lo que es el tejido sinovial y la cápsula. Entonces, esta zona específica que estamos señalando es la que ejerce el proceso o de daño de tipo desgaste. En el tejido de tipo sinovial es donde aparece el proceso de tipo artritis. Entonces, en términos muy generales, la articulación que sufre un proceso de desgaste es una articulación que empieza a tener disminución del grosor, compromiso del tamaño del cartílago, lo cual permite que las estructuras de tipo óseo se vayan acercando hasta que empiezan a rozar unas con otras. ¿Por qué previamente no nos duele la articulación? ¿Y por qué cuando hacemos el proceso de desgaste sí? Resulta que el tejido tipo cartílago no tiene nervio, por ende no siente. Ellos rozan en el día a día cada vez que nosotros nos ponemos de pie, caminamos, movemos nuestras manos. Existe una fricción entre cartílago y cartílago que es no dolorosa. Pero en el momento en el que ese cartílago empieza a hacerse pequeño, empiezan a permitir que las estructuras de hueso que sí sienten se aproximen y rocen, y con ese roce, fricción, con ese trauma que existe entre hueso y hueso, es que aparece el dolor. Entonces, lo más importante a tener claridad, los procesos de artritis, si no se manejan adecuadamente, van a desencadenar desgaste o artrosis. Sí, las personas que tienen desgaste o artrosis no necesariamente es porque tienen artritis, pues
La artritis puede generar una consecuencia de desgaste, sin embargo, el desgaste solito es muchísimo más frecuente de encontrar en el día a día. Doctor, si le entendí bien, en la artrosis lo que ocurriría es que esa partecita celeste que usted dibujó desaparece o empieza a hacerse más chiquitita. Se hace muchísimo más pequeña, de manera que este espacio se va achicando hasta que los huesos rozan uno con otro, exactamente. ¿Por qué se genera ese desgaste y por qué ocurre más en las mujeres, más frecuente? Realmente eso es una pregunta enigmática que cuando se logre contestar, pues nos va a permitir aclarar. Se sabe a la fecha que hay una correlación muy importante en temas genéticos. Por ejemplo, sabemos que las mujeres, como muchas otras condiciones de salud, ¿verdad?, tienen una genética o una herencia muchísimo más fuerte. Entonces es muy recurrente que tengamos en la consulta pacientes que consultan por desgaste y recuerdan, mi mamá, mi abuela, mira que es que mi tía ha desarrollado la misma sintomatología. Entonces, en esa línea, pues eso es un factor que tenemos que comentar, la genética, la herencia de la familia. Lo segundo, la edad. Tengamos claro que el tejido de tipo cartílago es semejante a lo que serían las llantas de un automóvil o de un bus. Si ese automóvil se utiliza muchos años, se utiliza de forma extenuante, esas llantas en algún momento van a desgastarse. Obviamente en algún momento la llanta del carro se cambia y listo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer un recambio de tejido cartilaginoso. Entonces, en nuestras etapas tempranas de adultez joven o adolescencia, esas llantas están perfectas, pero cuando nosotros tenemos ya más de 60, 70 años, que es donde es más frecuente que empecemos a ver enfermedad de tipo desgaste, pues obviamente es una llanta que ha tenido más tiempo de uso, más caminatas, más esfuerzos de subir gradas, más esfuerzos de diferentes otras condiciones. Por ende, la edad es un factor muy importante y el otro tema es el uso. Personas que, por ejemplo, tienen labores con manos de fuerte impacto, como por ejemplo todas las personas que trabajan en agricultura, algunos tipos de personas que hacen trabajo mecánicos, ¿verdad? Gente que tiene mucha manipulación manual, tienen muchísimo más chance de desarrollar enfermedad de tipo degenerativa. Ahora, aprovechando la imagen que está en pantalla, me gustaría comentar esto. Es muy frecuente que la enfermedad por desgaste, repito, se malinterprete como enfermedad tipo artritis. Esta lesión que aparece cercana a la uña, en lo que llamamos la articulación interfalángica distal, es muy frecuentemente vista en la consulta y se tiende a confundir con artritis. Pues resulta que la artritis en ninguna ocasión, reumatoide principalmente, afecta esta articulación. La enfermedad por desgaste lo hace muy frecuente. Ahora, aquí se empieza a enredar un poquito más la cosa, porque estas articulaciones también pueden ser afectadas por procesos de tipo desgaste. De hecho, que aquí está señalado, formando una cosa que se llama nódulo de Bouchard, y es una zona donde ya podemos empezar a ver artritis. Entonces, siempre es importante, cuando hayan este tipo de manifestaciones, hacer una evaluación para poder llegar a tener claridad sobre si la enfermedad que yo presento es una enfermedad de tipo desgaste o si es una enfermedad de tipo artritis. Importante, doctor, siempre que yo tengo artrosis, ¿se van a generar estos bultitos o no siempre aparecen? Esto puede ser algo, digamos, confusor, porque los procesos de tipo desgaste pueden aparecer antes de que tengamos los famosos nódulos. Sin embargo, usualmente en el proceso de enfermedad, que sabemos que no es como de la noche a la mañana, esto es un proceso que puede durar 5 años, 10 años en aparecer, es frecuente que en alguna de las medidas ya empecemos a tener nódulos. El nódulo sí podría indicar severidad de la enfermedad. A mayor cantidad de nódulos, más riesgo tenemos de tener una enfermedad agresiva o una enfermedad que llamamos erosiva. Sin embargo, puede existir dolor y no necesariamente existir nódulo. Igual puede ocurrir lo contrario. Puede haber mucho nódulo y puede no existir dolor. Entonces, esa evaluación del caso siempre es muy importante como para tener un poco de claridad de cuál es el escenario que estamos viviendo. Usted hace un momento mencionaba que a partir de los 70, los 60 años uno puede empezar ya a tener este tipo, digamos, de aparición o este tipo de enfermedad. Pero ¿cuándo empieza el desgaste? ¿A qué edad yo debería, digamos, empezar a tener control o cuidado de que estos nódulos o estos cartílagos empiezan a desgastarse? Sí, Mariela, hay muchísima evidencia que la enfermedad por desgaste puede iniciar después de los 40, 45 años. Eso es algo realmente frecuente.
Sin embargo, si nosotros tratamos de pensar el gran grupo de pacientes con enfermedad tipo desgaste, los vamos a ir agrupando a mayor edad. Por supuesto que es mil más frecuente encontrar desgastes en una persona de 80, 70 que en una de 40, ¿verdad? Pero nuevamente no es infrecuente que una mujer de 45, 50 años te llegue a hacer una consulta. Mira, me apareció esta pelotita y me duele. ¿De qué se trata? Entonces, pues sí existe una relación importante con eso. Tal vez a nivel de manos no es tan frecuente la correlación que existe con peso como lo existe, por ejemplo, en enfermedad de rodillas o en enfermedad de cadera, incluso de columna, donde el tema del sobrepeso y la obesidad son dos factores que tienen una correlación importante, obviamente porque nos incrementan el trabajo de la articulación, nos incrementan el desgaste por el uso de la misma, pero es un tema a tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Hay una posibilidad de que una persona de 20, 30 años, incluso más joven, pueda desarrollar esta enfermedad o aparece sobre todo ya en personas de edades más avanzadas? Hay una opción, por supuesto que sí, no es frecuente. Pero si nosotros, por ejemplo, encontramos enfermedad de tipo desgaste en una persona de esa edad, alerta. Hay que pensar en que haya algo extra que explique esa condición. Y una de las posibilidades es la aparición de artritis en cualquiera de esos escenarios, artritis por psoriasis, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque no es normal, por ejemplo, como me ha ocurrido en algunas ocasiones, de gente que sin algún factor de riesgo importante a sus 30 años ya tienen una cirugía de cadera por un reemplazo porque desarrollaron un desgaste de la nada. Usualmente eso tiene una explicación reumatológica que tal vez en su momento no se supo leer, no se supo evaluar y no se supo investigar. Y por supuesto conllevó a nuestra mayor complicación, que es la enfermedad ya no prevenible de desgaste y peor aún en un escenario de reemplazo, ¿verdad? Que es algo que nuevamente se intenta evitar al máximo. Doctor, ¿hay alguna alerta temprana? Es decir, que yo pueda darme cuenta antes de que la enfermedad haya avanzado o incluso antes de que aparezca el dolor, de que podría indicarme que yo puedo tener artrosis o desarrollarla. Tal vez en eso sería la sintomatología, Mariela, lo que más nos podría alertar. Entonces, por ejemplo, en mujeres, un detalle como para empezar a hacer evaluación de síntomas es la aparición de dolor. La enfermedad de tipo degenerativa tiene dos principales síntomas cardinales. Uno es el dolor. Ese dolor usualmente es a la hora de hacer manipulaciones. Un escenario muy frecuente, por ejemplo, en ama de casas es el que le digan a uno, mira, yo no puedo hacer el retorcer un paño para, no sé, sacarle agua o sacarle suciedad porque ese movimiento me mata. Entonces, movimientos igual a dolor. Reposo igual a mejoría del dolor. Por supuesto, porque ahí ponemos nuestra articulación en descanso, ¿verdad? Y el otro tema importante es la rigidez. Otro síntoma que se comparte con artritis. ¿Qué característica tiene esta rigidez? Es una rigidez de corta duración. Usualmente la gente se levanta y siente como algún grado de tensión, limitación a la hora de, por ejemplo, hacer puño. Pero hay gente que dice, mira, yo abro y cierro unas 5 veces y listo, ya estoy perfecto para iniciar el día. La artritis nunca hace eso. Si hay rigidez por artritis, usualmente ese abre y cierre puede ser de 1 hora, hora y media, incluso hasta 2 horas. Entonces, ese es un tema muy importante. De hecho, que una de las formas como uno trata de diferenciar la rigidez por artritis de la rigidez por desgaste es poner como tiempo 60 minutos. 60 minutos o más, alerta, eso es más de artritis. 60 minutos o menos, eso suena más a enfermedad por desgaste. Lo más frecuente, lo más rutinario que nosotros encontremos son 30 minutos de sensación de rigidez. Sin embargo, una gran proporción de pacientes te cuentan muchísimo más. Corta duración, 5 o 10 minutos y listo. Y otro detalle, Mari, tal vez que las personas pueden tomar en cuenta en este sentido, principalmente las mujeres, es ver sus familiares, ¿verdad? Si vos llegas a una reunión ahorita de Navidad y haces por allá una mirada y está la tía que tiene algún nodulito y volvés a ver por allá está la abuela que tiene otro nodulito, bueno, tu chance de también desarrollar ese nodulito es relativamente alto. No necesariamente una realidad, no necesariamente en todos los dedos, porque eso es algo que vemos. La enfermedad degenerativa puede afectar uno u otro dedo, más no necesariamente todos.
¿El frío afecta, doctor? Es decir, ¿el frío puede hacer que yo sienta más esta rigidez o que el dolor se active? Es un síntoma muy frecuente, Mari, y viera que sí, uno lo ve en el día a día. Tal vez científicamente eso no se ha demostrado y es importante también decirlo. No es frecuente que la gente expuesta a frío tenga más desgaste que la que no lo tiene. Eso le digo porque un comentario muy frecuente es, ay, es que yo durante toda mi vida he estado frío que calor, que frío que calor, y fijo, eso es lo que me ha generado daño. Por ejemplo, las tasas de incidencia de desgaste, no sé, voy a decir, en pueblos de ambiente frío como el norte de Estados Unidos o Canadá, realmente no son distintísimas de lo que es la población en general. De hecho que en la consulta uno encuentra y muchas veces la pregunta es, doctor, ¿viera que yo cuando estoy en caliente me pongo peor? ¿Viera que cuando yo estoy en frío me pongo peor? Entonces realmente es algo como que no tiene como una relación o un efecto reproducible por otros pacientes. ¿Qué pasa con las actividades diarias? Por ejemplo, usted mencionaba que personas que tengan uso intensivo de las manos, que su trabajo sea muy manual, pueden ser más propensos a desarrollarlo porque es un tema de desgaste. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con las pantallas o los celulares? ¿Eso también es un factor, digamos, que predispone a esta enfermedad? El manejo, bueno, el fenómeno de desgaste ha existido con y sin tablets, con y sin teléfonos. Realmente es algo que tiene años de existir y sí es importante, pues, en esa línea hacer trabajo de tipo preventivo. Nosotros siempre comentamos sobre el término de ergonomía, que lo que busca es hacer el uso de los equipos lo mejor posible y en ese sentido, tal vez con los dispositivos lo que más hemos encontrado es enfermedad de columna, enfermedad tipo desgaste de columna. Entonces, tal vez no es un trabajo tan fuerte, pero si ya vos tenés desgaste, sí te va a afectar más. Si ya vos tenés enfermedad degenerativa, te va a generar muchísimo más limitación o muchísimo más dolor a la hora de la manipulación. Sobre eso es que nosotros pues siempre hacemos pues ese llamado a, 1, la mejor posición posible, 2, un tiempo prudencial, porque también ahora existe muchísimo apego a redes sociales y hay gente que se pone, no sé, a revisar información en estas mismas y pueden durar toda la tarde, ¿verdad? Viendo videos, comentarios, etcétera. Entonces, pues es un factor a tomar en cuenta, no comparable con gente que hace trabajo fuerte, repito, albañiles en construcción, gente que hace manejo de la tierra, sembradíos, incluso con algunas personas que trabajan en computación, ¿verdad? Que tienen que teclear demasiada información o que pasan mucho tiempo sentados frente al computador, son factores de riesgo, ¿verdad? Son factores que pueden afectar. Y sobre eso, recordar siempre las pausas activas, que es un manejo muy importante para la prevención primero del dolor y segundo de la lesión. Usted mencionaba mucho que también esta articulación de acá es frecuente. El movimiento, por ejemplo, que uno hace mucho del teléfono, eso es algo que uno podría prestarle atención para tratar tal vez de tener menos desgaste en esta zona que usted me mencionaba que es frecuente que se dé artrosis. Sí. Y sobre esto voy a aprovechar la imagen porque sí es una entidad un poquito distinta. La articulación que Mariela está haciendo comentario es la de la base del primer dedo. Si nosotros hacemos un análisis de la función de nuestra mano, el dedito gordo es el que más importante trabajo tiene porque es el que nos permite hacer la oposición. Entonces todo lo que sea apretar involucra el dedo gordo. Por ende, es un dedo que se utiliza y se sobreutiliza. A esto nosotros le llamamos risartrosis. Es una lesión por desgaste completamente aparte y sí puede tener muchísima relación nuevamente con trabajo, mucha relación con empuñar, mucha relación con apretar fuerte y es, a mi gusto, la lesión de la mano por desgaste que más limitación genera, porque básicamente te genera dolor en prácticamente todos los escenarios del día a día. Cepillarse los dientes, peinarse, manejar, hacer cualquier tipo de labor se convierte en todo un desafío, ¿verdad? Entonces, esa específica lesión es importantísima de evaluar. Incluso, en algunos momentos, podría tener un manejo de tipo cirugía, porque puede ser muy limitante y genera un
una manifestación que nosotros le llamamos mano cuadrada, que es que básicamente esta zona de la palma se torna no contorneada, sino como que se vuelve cuadrada, producto de una especie de nódulo que aparece en esa articulación. Doctor, importante, ¿es posible prevenir, en este caso, si yo sé que hago ese tipo de actividades manuales o tengo ya alguna sensación de rigidez, yo puedo prevenir el desgaste? No podemos luchar contra la genética. Realmente es algo que no vamos a poder nosotros desafiar. Entonces, si esto corre fuerte en nuestra sangre, hay un chance alto de que lo desarrollemos. Aquí el detalle va principalmente a estar en relación al uso o abuso de la articulación. Por ejemplo, en el tema de esfuerzo de levantamiento de objetos pesados, de movimientos recurrentes, sí se puede hacer un trabajo de prevención, nada más que no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué involucraría esto? Por ejemplo, que nosotros tengamos en labores pesadas, hacerlo en conjunto, en labores, digamos, de mecánica, en lugar de utilizar herramientas manuales, tratar de utilizar herramientas automáticas. En el tema de, digamos, de la siembra, pucha, es muy complicado porque tal vez no todo el mundo tenga acceso a herramientas más avanzadas, que voy a decir yo, un tractor, pero realmente no puedo imaginarme mucho en ese escenario. Sin embargo, entre más nosotros logremos prevenir abuso y uso de la articulación, más chance vamos a tener de desarrollar complicaciones de este tipo. Nuevamente, o sea, tal vez hayan muchos puntos donde se deba hacer algún tipo de sacrificio, de nuevamente pedir ayuda, de regular el tiempo de trabajo, que nuevamente son cosas difíciles, pero es algo que se debe de intentar. Ejercicios que me ayuden a fortalecer otras zonas, por ejemplo, ¿eso puede ayudar o en este caso no hay ejercicios recomendados para evitar el desgaste? Sí, el ejercicio es fundamental para la prevención del desgaste. Aplica muy bien y científicamente demostrado a nivel de columna, a nivel de cadera, a nivel de rodillas. Sin embargo, en manos eso es un lugar un poquito distinto porque el fortalecimiento de las manos no es tan sencillo como, por ejemplo, nosotros podemos hacer fortalecimiento de un cuádriceps en el muslo para que la rodilla sea más estable. En esa línea, tal vez las técnicas de terapia física en la cual nosotros intentemos hacer tipos de estos movimientos donde las uñas logren llegar a pegar a la palma de forma rutinaria es algo que nos puede ayudar a mantener el movimiento, porque eso es algo que en los fenómenos de tipo de desgaste se pueden prevenir. Tal vez muchas personas en el hogar hacen este mismo movimiento y van a decir, uy, mira, a mí el dedito de la punta o la que llamamos la yema no me toca la palma. Puede ser que haya algún tipo de desgaste, ¿verdad? Y esto si se hace de forma rutinaria, podría mejorar el arco de movilidad de la articulación. Realmente eso es un ejercicio que tal vez no prevenga desgaste, pero sí nos va a prevenir una consecuencia de él, que es perder el arco de movimiento. La gente me dice, mira, yo es que uso la bolita muy frecuentemente. De antiestrés. La bolita antiestrés no nos ayuda tanto, Mario, porque si vos ves el movimiento, es un movimiento muy pequeño de la palma. Nosotros necesitamos completarlo. Entonces yo a los pacientes míos les sugiero, por ejemplo, que consigan plasticina y que cuando están en un tiempo ahí libre, viendo, no sé, noticias o lo que sea, estén haciendo este movimiento de ir deformando la plasticina, tratando de mantener ese arco de movilidad lo más adecuado posible. ¿Hay suplementos que me puedan ayudar? Como es un tema de desgaste, ¿hay suplementos que yo pueda tomar para que ese desgaste ocurra más lento, ralentizar el proceso? Sí, y bueno, realmente en el mercado hay muchos, ¿verdad? Realmente son suplementos diseñados para mantener la salud articular. La evidencia científica de que lo logre prevenir como tal no es buena. Entonces, no quiere decir que si yo uso esos suplementos, la enfermedad degenerativa va a ir disminuyendo. Realmente no. Pero en el tiempo, lo que se ha visto es que tal vez el proceso se vaya enlenteciendo un poco, que vaya pues incluso mejorando la tolerancia al dolor. Sí son cosas que se pueden hacer, pero no así como que digan que existe este suplemento mágico que me ayuda a envejecer, porque lastimosamente tenemos que verlo así. Los procesos de desgaste de manos son un proceso de envejecimiento, tal cual lo es las arrugas de la piel, tal cual lo es las canas del cabello. Tarde o temprano nos van a dar, tarde o temprano. Pero yo puedo ayudar a que ese proceso sea más lento. Sí, básicamente con medidas muy importantes, como por ejemplo lo es el ejercicio, mantener un adecuado peso, evitar el abuso en el trabajo
Y nuevamente, estos suplementos que tienen esa evidencia científica, tal vez no tan fuerte, de que nos generen esa mejoría. Doctor, ¿qué pasa con el diagnóstico? ¿Cómo yo puedo hay algún diagnóstico sencillo que me permita a mí darme cuenta de que yo tengo artrosis? El diagnóstico no es un diagnóstico tan complicado, sin embargo, la evaluación de este tipo de lesión sí tal vez es un poco más delicada. Es muy importante tener en cuenta los síntomas y tener en cuenta la exploración. Sobre esto voy a aprovechar esta imagen que nos habla de unas manitas que tienen desgaste. Entonces, para personas experimentadas, estas manos en su evaluación podrían ser como sencillas. Si nosotros tenemos cambios en las articulaciones, que repito, las más importantes serían tal vez estas, ¿verdad? Las que llamamos interfalángicas proximales o las interfalángicas distales, la cuestión se vuelve un poquito menos complicada. Esto con un proceso de investigar síntomas de dolor, rigidez, disfunción, estamos listos. Pero siempre es ideal, siempre es importante hacer algún estudio de extensión para mejorar esa capacidad de no dejar por fuera ningún detalle. Por ejemplo, a estas manos siempre se les debería de realizar en la consulta un protocolo de detección de artritis y tratar de con esto eliminar completamente el riesgo de que haya un proceso de tipo de desgaste. Pues me ha pasado que pacientes han sido diagnosticadas con desgaste común y corriente, digamos entre comillas, y realmente lo que tienen es una evolución muy tórpida o muy agresiva de procesos de tipo artritis. Recuerdo, por ejemplo, una paciente que tengo en la consulta que se llama Margarita. Ella tuvo 1 año y medio de dolor en articulaciones, pero lo que más me llamó la atención de la consulta de ella fue que ella era enfática. Vea, yo me acosté hoy súper bien y al día siguiente estaba pésimo. Yo ya no funcionaba. Los procesos de tipo desgaste nunca se comportan así. Son procesos progresivos, poco a poco la persona va sintiendo un poquito más de dolor y en el tiempo, hablemos de meses, la cosa empieza a hacerse más grande. Cuando hay cambios súbitos de la noche a la mañana, atención, puede haber algo más. Esa señora era la típica, 70 años, tenía las manos que parecían iguales a estas, ¿verdad? Pero súper limitada. Y bueno, nuevamente, o sea, hicimos una evaluación y realmente tenía un proceso inflamatorio gigantesco. Se le dio tratamiento y ahorita es una señora funcional completamente. Bueno, muy interesante lo que hemos aprendido hasta el momento sobre la artrosis, pero vamos a aprovechar para irnos al mundo a conocer, porque siempre hay innovaciones en el mundo de la ciencia y queremos presentarle esta innovación precisamente el día de hoy. Un estudio publicado en The Lancet Rheumatology indicó que el dolor de cuello y espalda afecta a más del 70% de la población mundial en algún momento de su vida, siendo una de las causas más comunes de ausentismo laboral. Los investigadores señalan que el aumento de jornadas sedentarias, el uso prolongado de pantallas y la falta de actividad física incrementan los casos tempranos de dolor crónico. Los especialistas recomiendan fortalecer la musculatura, ajustar la postura y hacer pausas activas para reducir riesgos. También advierten que ignorar los síntomas puede generar problemas más serios como hernias discales, tensión muscular permanente y la limitación de movilidad, por lo que sugieren atención médica temprana y fisioterapia preventiva. Bueno, muy interesante todo este tema sobre la artrosis que estamos conversando hoy con el doctor Mauricio. Hablábamos, doctor, del tema de la prevención y también de los síntomas. ¿La alimentación puede tener alguna vinculación con que yo sea más propenso a desarrollar artrosis también? Va a tener mucha relación principalmente con el tema del desarrollo del sobrepeso o abuso. Sin embargo, Mari, no es frecuente que haya algún alimento que se convierta en algo dañino. Si nosotros pues ponemos escenarios particulares, como por ejemplo en los pacientes que tienen gota, ese tipo de personas, sí lastimosamente en el tema de la alimentación podrían generar inflamación en articulaciones que si no es bien controlada se va a convertir en algo gigantesco, en algo realmente que puede generar muchísimo compromiso. Recordar en gota que es importante, bueno, el consumo de excesos de purinas. Recordar que las purinas son alimentos que están mucho en relación a consumo de vísceras. Entendamos vísceras,
todo lo que son embutidos, salchichón, chorizo, lo que son camarones, lo que son mejillones. También hay un componente importante de esto en la afectación por consumo de alcohol, por consumo de cerveza. Entonces, en esa línea, pues en el tema de alimentación, siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden, digamos, de prevenir. Manejar un tema de principalmente incremento en peso, en prevención de incremento de peso, es algo muy, muy importante de considerar. Un diagnóstico que nuevamente tiene que siempre recordarnos es el de la prevención de componentes a nivel de inflamación de las articulaciones. Entonces, en eso voy a ser enfático, este dolor que aparece en las mañanas, que te despierta incluso en las madrugadas, que te genera rigidez de más de 60 minutos, que te genera discapacidad funcional, que te obliga literalmente incluso a buscar atención clínica, a buscar una incapacidad. Son temas importantísimos de tomar en cuenta en lo que es la prevención del desarrollo de inflamación, lo que es la prevención del desarrollo de procesos de tipo destructivos que a la postre nos pueden generar procesos de tipo desgaste. Entonces sí, ese tema del trabajo del día a día es algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Doctor, importante porque llegamos a la pantalla de la verdad para conocer cuáles son los mitos y verdades sobre el tema de la artrosis. Así que vamos con la primera de ellos, mito y verdad. ¿La artrosis nodular aparece solo en personas mayores? Vamos, como lo hemos hablado, mito, ¿verdad? Porque podemos tener episodios de desgaste en edades tempranas. Repito, después de los 45 años es algo que es posible de ver. Sin embargo, el alto cantidad de pacientes que vemos con enfermedad tipo desgaste siempre es usualmente después de los 50, 60 años. Mito, ¿verdad, doctor? ¿Los nuditos de los dedos siempre son señal de la enfermedad? Es una señal de daño, pues nada más que no indica severidad. Entonces, vamos a decir que en este es verdad. El desarrollo del nódulo involucra destrucción, daño del cartílago. Sin embargo, podemos tener mucho nódulo y poco dolor, o podemos tener demasiado dolor y poco nódulo. Entonces, realmente podría prestarse a tener ambas respuestas. Sin embargo, preferimos asociarlo a enfermedad para hacer una revisión de síntomas. Muy importante ¿el uso del celular causa artrosis en los dedos? ¿Es mito o es verdad? En abuso, todo va a ser malo, en abuso. Entonces, nuevamente, el uso del celular usual, común y corriente no lo va a generar, pero si existe abuso, va a haber dolor y va a haber destrucción. ¿El clima frío aumenta la rigidez y el dolor? ¿Es mito o una verdad? A esto tenemos que científicamente decir que es un mito. Realmente no hay una correlación importante sobre eso. ¿Las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres? ¿Mito o verdad? Demasiada verdad, lastimosamente sí. Además de que los hombres consultan menos, Mariela, lo que nosotros podríamos analizar es no sé, una importante prevalencia más marcada en relación a la mujer. ¿Mito o verdad? ¿La alimentación no influye en el dolor de la artrosis? De manos, no. Pero en la enfermedad por desgaste de rodillas, en la enfermedad por desgaste de caderas, de columna y también en los procesos de artrosis secundarios a, por ejemplo, gota, tenemos que decir que sí es verdad. ¿Mito o verdad, doctor? ¿La artrosis nodular es hereditaria en muchos casos? En muchísimos casos. Entonces sí vamos a decir que es verdad, María. Y bueno, y con esto llegamos a la final de Mito y Verdad. Vamos a aprovechar a recordarle que más adelante vamos a abrir nuestro consultorio para recibir todas las consultas, todas las dudas que usted tenga sobre este tema de la artrosis nodular que estamos viendo hoy. Así que vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a abrir el consultorio. Cada 2 de diciembre se recuerda la fundación de la Organización Panamericana de la Salud, un organismo que desde hace más de 100 años trabaja para proteger la salud de todos los países del continente americano, incluido Costa Rica. La OPS nació en 1902 con un propósito muy claro: unir a las naciones para enfrentar de forma coordinada las enfermedades que afectan a la población. Gracias a esta cooperación, países como Costa Rica han logrado compartir conocimientos, prepararse mejor ante brotes de enfermedades, fortalecer campañas de vacunación y desarrollar estrategias para la prevención y el bienestar.
Samsung A26, 98.900 colones. Pantalla Hotline, 43 pulgadas, 91.500 colones. Pepsi Pagui. Volvió la resequedad. Si sigue así, pronto aparece la caspa. ¿Sabías que el cuero cabelludo también es piel? Si tienes resequedad, yo te recomiendo el nuevo Head & Shoulders Anti-Resequedad Nutrición Diaria. Su fórmula con miel y aceites esenciales nutre y ayuda a restaurar la barrera protectora de la piel, que lo mantiene hidratado y hasta 100% libre de caspa. Cuanto más lo uses, más te va a encantar. Entonces, dime, ¿van a venir o no a la mansión? Sí, por supuesto que iremos, tranquilo. Sí, vamos a ir. En el próximo capítulo. Tú fuiste el primero que me lastimó. No lo olvides. Juro por ti que jamás quise lastimar a alguien de la familia. No te miento. Ya no te creo y no vuelvas a jurar por mí porque no somos absolutamente nada. No tienes derecho a amarme ni a estar en mi vida. El Heredero. De lunes a viernes, 9 de la noche por Teletica. Gracias por estar con nosotros acá en Los Doctores. Hoy estamos hablando de la artrosis nodular con el doctor Mauricio Cordero. Recordarle que a partir de este momento vamos a abrir nuestro consultorio para recibir todas las preguntas que usted tenga sobre este tema. Tenemos 3 vías: llamada telefónica, también a través de un mensaje en el WhatsApp de los números que usted está viendo en la pantalla, o bien también puede ingresar al Facebook de Teletica y en la publicación de Los Doctores dejarnos ahí la consulta puntual que usted tenga sobre el tema. Doctor, vamos a empezar con las consultas que ya están llegándonos a través de la plataforma. Aquí nos pregunta Ana, dice: buenos días, hace años comencé a padecer de rigidez en las manos y dolor, dice que también como un adormecimiento. Ahora hace un año comenzaron a dolerle mucho los dedos y se le pegan. Para enderezar hay que incluso mucho dolor, y también dice que incluso tiene que como que le cuesta llegar los dedos hasta la palma de la mano. Entonces ella dice que también tiene problemas de cadera y de rodilla. Esta es la consulta que ella nos hace sobre el padecimiento y el cuadro que ella presenta. La mano puede tener varios problemas, Ana. Realmente el tema de desgaste que hemos discutido hoy es uno muy prevalente. Sin embargo, pareciese que usted ha desarrollado una cosa que se llama una tenosinovitis flexora, en palabras frecuentes, el famoso dedo gatillo. Lo que existe es un proceso de inflamación del tendón en su vaina que hace que este dedo se quede pegado, y lo que le entendí es que usted tiene que traccionarlo para que logre llegar nuevamente a una posición de apertura. Esto tiene un manejo, realmente hay diferentes estrategias. Se puede hacer manejos quirúrgicos, que son los que prevenimos, pero también se puede hacer un manejo por técnicas de infiltración, por terapia física, que nos puede ayudar a mejorarlo. Entonces, normalmente esto no genera rigidez, lo que genera es dolor y dedos que se quedan pegados, pero una vez que vos lo liberás, mejorar la funcionalidad, pero podría volver a recurrir. Sí es importante que entre más rápido se maneje, más se aleja el hecho de tener que hacerle un fenómeno de cirugía. Entonces, hacer esa consulta me parece que es algo bastante importante. Doc, y nos vamos a ir hasta Cartago porque desde allá nos llama doña Cindy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doña Cindy, ¿qué tal? Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Doña Cindy, ¿usted nos escucha? Aló. Aló, doña Cindy, ¿qué tal? Bienvenida a Los Doctores. Gracias, mi mamá. Adelante con la consulta. La consulta mía es esta. A mí me duelen mucho las manos, pero no los dedos, propiamente los dedos. Lo mismo me pasa en los pies, me duelen los huesos del pie, en especial el huesito del lado del pie. Tengo 41 años, tengo con estos dolores, y cuando consulté la doctora la verdad no me dio respuesta, ni me dijo nada. Entonces quería saber qué puede ser eso. Sí, hay mucho dolor que puede afectar la zona de la palma, incluso el costado de la mano, que usualmente es asociada, Cindy, a problemas de tipo tendinoso también. Entonces, pudiese ser que usted esté desarrollando una tendinitis que se llama Decker-Vein, que afecta principalmente este tipo de movimiento en la mano. Nuevamente, habría que sentarse con usted, hacer una revisión de qué consiste su día a día, cuál es su trabajo, cuáles son sus funciones, en qué usted utiliza mucho sus manos. La posibilidad de que sea algo por desorden hormonal, porque he notado que me pasa el dolor también cuando estoy cerca del periodo. Bueno, pues ese es un síntoma que debería ser evaluado también.
Algunas mujeres sí pueden tener como parte del síndrome premenstrual muchas manifestaciones. Dolor es una muy frecuente a nivel de cabeza. Sin embargo, pueden existir también manifestaciones de dolor difuso, que no es lo más frecuente ni debería ser nuestra primera explicación. Deberíamos realmente hacer como un proceso de evaluación. De igual manera, en lo que me comentan el pie, hay muchas estructuras que pueden sufrir por malas posturas, malos calzados, podría tratarse de una metatarsalgia, podría tratarse de un pie plano, podría tratarse de un pie plano anterior. También hay procesos de tendinitis de los tendones peroneos, de los tendones tibiales anterior o posterior. Entonces, realmente es una estructura que parece sencilla, pero es tan compleja, tiene tantas potenciales explicaciones, que siempre hacer un análisis detallado, una revisión detallada, es algo importante como para pues, tener una certeza de la etiología. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de una televidente, así que vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Keinisha Castro y me gustaría preguntarle al especialista si es normal que a mi edad, 21 años, esté teniendo indicios de artritis. Los procesos de artritis no tienen edad, y eso creo que lo hemos hablado acá más de una vez, ¿verdad? Es frecuente el diagnóstico entre los 40 y 60 años de artritis reumatoide. Sin embargo, hay entidades como artritis idiopática juvenil que pueden iniciar muchísimo antes de los 16 años, 17 años, por ejemplo. Entonces, a los 21 años definitivamente hay que revisar. Causas de artritis, nuevamente, hay muchísimas. Y en el caso de ella, por las características que leo en el video, sería importante también hacer una evaluación de una entidad que se llama síndrome de hiperlaxitud, donde básicamente son mujeres que son muy flexibles y ese exceso de flexibilidad inestabiliza ciertas articulaciones y puede causar dolor. Entonces, normal nunca va a ser. Bueno, muy interesante, doctora. Que tenemos una consulta, dice, buenos días. Es Stephanie, tiene 28 años y dice que en las manos siente como un hormigueo y que en la yema de los dedos se le hincha. Cuando está dormida siente dolor y hormigueo que incluso la llega a despertar. Dice que consultó en una clínica antibas y que lo que le recomendaron fue simplemente, o le enviaron vitamina B. Ella pregunta que qué puede hacer. La zona del hormigueo es muy importante. Ella habló del dedito gordo, si no me equivoco. De las yemitas de los dedos. Entonces, también ahí es importante recordar que la mano tiene dos principales nervios y el que podría más frecuentemente verse afectado es el famoso nervio mediano, que condiciona una enfermedad que se llama síndrome túnel carpal, muy frecuente, muy prevalente. Entonces, revisar que sean estos principales 3 deditos o la zona de la palma donde está este musculito más gordito es algo importante para hacer esa revisión. Síntomas que aparecen durante el sueño también son bastante prevalentes y frecuentes en personas que tienen túnel carpal. Algo un poquito diferente, ¿verdad? Que tiene más que ver con un nervio que con la articulación, pero que igualmente afecta a la mano. Ella dice que le enviaron vitamina B. Además de eso, ya, ¿qué debería hacer, Doc? Realmente lo que necesitamos es un diagnóstico, lo que necesitamos es una evaluación para tener certeza que esto es lo que nos está afectando. Hay que hacer una revisión de ergonomía y también es importante emprender un plan de tratamiento para otra vez prevenir nuestro, última resolución, que es la de la cirugía para liberar el túnel carpal. Entonces, hay mucho por hacer. Tenemos otra llamada telefónica. Doña Ana Luz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy un poquito afónica porque estoy resfriada. No se preocupe, aquí la escuchamos perfectamente. ¿Cómo están? Es para hacer una pregunta al doctorcito. Adelante, claro. Muchas gracias. Doctor, yo tengo muchos años, pero muchos años de padecer de osteoporosis. Me tienen en tratamiento. Tomo vitamina D3, tomo calcio y tomo de esa pastillita que dan un día por semana. Se me olvida, almendronato. Alendronato, sí, señora. De eso tomo. Resulta que estoy empeorando. Yo no sé, yo veo que yo empeoro. Ya me duele. No me dolían los huesos, ahora me duele. Donde quiera que hay huesos me duele. Todos los huesitos. Ahora me está doliendo mucho donde comienza la nuca, donde comienza la columna vertebral. Esos huesitos se me están inflamando y me duelen muchísimo. Tengo inflamados los huesitos de del cuello hacia adelante, esos huesitos que están en el cuello pegados. Esos huesitos yo no los aguanto y también se me están alterando, como que se me inflaman. Las manos igual, las manos es dolor, es mucho dolor en las manos, en todos los huesitos de la mano. Las rodillas no las aguanto. Ya no puedo montarme al bus sola.
tengo que ir acompañada, montarme a un carro o a un bus, porque ya no puedo doblar la rodilla. Lo mismo que si voy a cita, tengo que subir agarrada de alguien las gradas, porque no puedo subir gradas. Cuando doblo la rodilla, me pega un chuzazo y me deja caminando. No puedo caminar ni para adelante ni para atrás. Ahí me quedo quietitica. Muchas gracias por la consulta, doña Dolores. Doña Ana, la pregunta suya nos da espacio para aclarar un tema que realmente es bastante frecuente. Ajá. Muchísima gente cree que el proceso de osteoporosis duele, pero realmente es indoloro. La articulación es la que nos genera principalmente sintomatología. ¿Cuándo puede doler la osteoporosis? Cuando el hueso se rompe, que es cuando ya se desarrolló la complicación de la enfermedad. Pero nosotros podríamos tener la peor osteoporosis del mundo, nunca tratarnos, y si no nos quebramos, nunca ni siquiera darnos cuenta que la teníamos. Los síntomas que usted cuenta y las zonas que usted cuenta son zonas claves y muy frecuentes de enfermedad por desgaste. Entonces, el desgaste de cuello, de cadera, de rodilla y de espalda baja son tal vez los principales 4 lugares donde más frecuente lo encontramos. Por supuesto que si usted hizo todo eso, hay mucho chance de que también tenga compromiso en manos. Sobre esto, ¿qué es importante? Bueno, tener un diagnóstico. Si la conclusión final de la persona que le evalúe es que usted tiene desgaste, es importante recordar que el sedentarismo, la falta de ejercicio, la poca tonificación de músculos son factores que van a hacer que cada día ese desgaste sea peor. Si usted está sedentaria, si usted realmente desde diferentes perspectivas no trabaja o no mantiene salud muscular, es importante que inicie de forma progresiva, poco a poco, pero que lo haga una rutina en su día. No sirve hacerlo un ratito, tiene que ser algo que usted semanalmente ejecute. Revisar tema de peso, y también la consulta médica, pues eso es importante porque sería ideal en una fase inicial que usted tenga el uso de algún medicamento que le alivie, que le permita salir del sedentarismo. Repito, si es el caso. La postura en el cuello es importante también recordar, mantenerla adecuada. En este caso, Mari, lo que hablábamos del uso de dispositivos electrónicos, que antes era algo señalado a chiquitillos, ¿verdad?, adolescentes, pero realmente ahora vemos que todas las personas utilizan dispositivos electrónicos de forma muy importante en su día a día. Son tal vez claves. Ejercicio, analgésicos y manejo de peso son clave para el dolor por desgaste. Bueno, doctor, y vamos a aprovechar para irnos con Pablo Campos para que nos cuente qué nos traen hoy en Calle 7 Informativo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Mariela, muy buenos días para usted, buenos días para el doctor y para todos los que están en casa. Invitación para que nos vean que en menos de 12 minutos aquí en Teletica, en Calle 7 Informativo, y eso es un adelanto de parte de lo que les vamos a presentar a partir de esta hora y está relacionado a las estafas. Hay una estafa que circula en redes sociales donde anuncian el alquiler de viviendas y de esa forma le pueden robar a ustedes dinero con una práctica que tiene que conocer muy bien para que esté atento y no se convierta en una víctima más. Además, les vamos a presentar detalles sobre el riesgo que corre uno como conductor cuando va detrás de un camión. Hay una serie de reglas que usted debe considerar para manejar de manera responsable, adecuada y evitar convertirse en una víctima más de los accidentes en carretera, que este año la invasión de carril, que en muchas ocasiones ocurre cuando vamos detrás de un camión, ya generó 130 muertes en accidentes de tránsito. Y además muchos se están preparando porque en menos de 23 días empezamos a celebrar la época de la Navidad, la Nochebuena, y comprar ropa es una de las prácticas más comunes en estos días. Pero ¿cuál es la prenda que más buscan los ticos? ¿Se mantiene la tradición de estrenar en Nochebuena? Les vamos a presentar todos los detalles a partir de las 11 de la mañana aquí en Teletica. Sigamos con más de los doctores, Mariela. Gracias, Pablo. Bueno, ya usted lo veía, toda la información más adelante. De momento nos quedamos acá en Los Doctores, pero no se olvide de sintonizar y mantener la sintonía con Calle 7. Doctor, y tenemos otra llamada telefónica. Esta vez nos vamos hasta Heredia. Doña María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores y usted puede hacernos su consulta. Muy amable. Bueno, yo tengo aproximadamente unos 8 meses de padecer un dolor crónico desde la muñeca hasta todos los dedos de la mano. No tengo artrosis, no están deformados, ya el médico lo vio, estoy en espera de exámenes,
pero no puedo como hacer los movimientos rutinarios, alzar una jarra, hacer fuerza, retorcer, abrir una botella, porque es un dolor persistente crónico. Me tengo que mantener con analgésico para poder yo funcionar. ¿A qué puede deberse ese dolor persistente durante término de 8 meses? Muchas gracias. Doña María, nuevamente hay que hacer una evaluación detallada de su caso. Por las características de cómo usted cuenta que el dolor se moviliza, una estructura importante a evaluar son los tendones de la mano. Nuevamente, todos los tendones que hacen flexión y extensión podrían ser culpables. También hay que hacer una revisión de su día a día, a ver qué es el tipo de actividad que usted desarrolla, cómo lo realiza. Sin embargo, por su edad, a mí sí me parece importante hacer una evaluación específica por artritis. ¿Por qué? Se sabe que en casos de dolor que tardan más de 6 semanas en personas de su edad, el chance de tener artritis es algo tal vez no despreciable y que debe ser evaluado de forma importante. Los exámenes pues nos podrían ayudar a hacer una evaluación de qué tanto riesgo tiene usted de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, no deberían sustituir a la evaluación que un personal calificado puede hacer de su caso. Acá tenemos una consulta muy interesante de Lili. Dice, buenos días, quisiera saber si el dedo gatillo podría ser un síntoma de artrosis. No, es un síntoma completamente aparte. Recordemos que el proceso de tipo artrosis es articular, ¿verdad? Y el dedo gatillo es un tema principalmente tendinoso. Ahora, tienen mucha relación porque el tendón se encarga de hacer el desplazamiento a través de la contracción del músculo de una articulación. Están muy correlacionados, están muy cerquita, pero son completamente otro diagnóstico, otra situación. Acá hay otra consulta de doña Clara. Dice, buenos días, doctor. Yo tengo un tipo de rigidez en las manos, en la espalda, en la rodilla. Y últimamente dice que incluso en la planta de los pies, como en los talones. Que cuando se levanta, dice que el dolor es tanto que ella quisiera incluso no levantarse. Ella consulta qué podría hacer en su caso. Hay que hacer una evaluación. Nuevamente, sí, el tema de desgaste podría ser una explicación. Sin embargo, por ejemplo, en pies debemos, por ejemplo, tomar en cuenta fascitis plantar, que es una estructura que frecuentemente se puede presentar con ese dolor que aparece al momento de ponerse en pie, al momento de hacer salir de una posición de reposo a iniciar nuestra actividad. Entonces, nuevamente es un tema muy delicado por la cantidad de posibilidades que existen. Vamos a irnos hasta Turrialba porque tenemos una llamada de doña Alejandra. ¿Qué tal, doña Alejandra? Un gusto tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Doña Alejandra, ¿qué tal? Buenos días. Lo felicito por el programa y mi consulta para el doctor es la siguiente. Yo soy una mujer de 45 años, tengo un poco de sobrepeso y en mi mano derecha, el dedo anular, yo tuve un dedo en gatillo, pero ahora tengo un bultito arriba en el dedo, a veces duele, a veces no, y ahora tengo un dolor hacia el codo, que irradia hacia el codo. Entonces esa es la consulta para ver si el doctor me la da. Muchas gracias, doña Alejandra. Ese bultito pues hay que explorarlo. Una opción es que sea un nódulo, ¿verdad? Sin embargo, es un diagnóstico frecuente es el de la aparición de quistes sinoviales. Los quistes sinoviales son estructuras en las que realmente es un tejido completamente benigno que genera una sensación de bulto, que se siente como una especie de gelatina, es suavecito, usualmente cuando uno lo presiona no duele. Pues podría irse solito si ese es el diagnóstico, ¿verdad? Pero tal vez hacer una evaluación incluso por ultrasonido es algo ideal. Sobre el tema del codo, si aparece con movimientos como por ejemplo los de la flexión y extensión de la muñeca, podría tratarse de un famoso codo de tenista, que es lo que llamamos una epicondilitis. Básicamente eso es un proceso de inflamación en la zona donde muchos músculos se pegan al hueso para hacer ese anclaje y de ahí generar la tracción del movimiento. Puede ser algo frecuente en gente que tenga movimientos repetitivos de levantar peso, de levantar cargas y nuevamente también entre más se deje, más dolor crónico puede generar y también podría terminar en un proceso de resolución quirúrgica cuando no se logra manejar de forma adecuada.
Y tenemos otra llamada telefónica, doctor, esta vez desde Alajuela. Don Mario, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Adelante con su consulta. Es para consultar, para decirle al doctor, como unos 2 meses para acá, son unos dolores en el brazo izquierdo, pero me sube hasta el hombro, prácticamente en la noche no puedo dormir y tomo medicamento para el dolor, pero vieras que no me hacen nada. ¿Qué edad tiene usted, Mario? Perdón. Cumplo 70 ahora en estos días de diciembre. Sí. El dolor que es exclusivo en el hombro, don Mario, que aparece principalmente en horas de la noche, tiene que ser evaluado. Las causas más frecuentes son las del famoso manguito rotador lesionado, donde pueden haber muchas explicaciones. Sin embargo, hay una causa infrecuente, rara, pero que puede aparecer en personas de su edad, que se llama polimialgia reumática. Es una enfermedad donde se inflaman algunas partes de su cuerpo que desencadena dolor, usualmente en los 2 hombros, y que podría generarle 1, despertares durante la madrugada, problemas para conciliar el sueño, y 2, una sensación de tiesera pero exagerada en momentos del despertar. La gente dice, es que yo siento como que me hubieran amarrado esas camisas de fuerza que salían en las películas, que genera mucha limitación y usualmente más de 1 hora de este proceso de moverse para que el dolor tienda a ir mejorando y que mejore también esta temática de la rigidez. Hay que hacer la consulta, revisar algunos exámenes de sangre y con eso aclarar qué está ocurriendo. Acá tenemos otra consulta en la plataforma. Doña Mari nos pregunta, ¿qué control temprano puedo hacer? En el caso de ella dice que fue donde la doctora que le dijo que tiene artrosis y artritis y que solamente le mandó acetaminofén y lidocaína en crema. Hay que tener claridad porque si hay artritis no es un manejo adecuado. Hay que hacer una revisión sobre ese plan de tratamiento. Tal vez no necesariamente existe artritis. Eso es un tema importante. A nivel de Estados Unidos, el nombre que le llaman a esta enfermedad de desgaste es osteoartritis. Tiende a confundir un poco a las personas, incluso a colegas, por el tipo de terminología. Sin embargo, eso suena ser un tratamiento usual para manejo de dolor por desgaste. De hecho que no lo comentamos, pero este tratamiento tópico de estarse haciendo masajes con, por ejemplo, lidocaína o algún otro analgésico que venden en gel o en crema, podría ser algo que mejore la sintomatología de las personas, podría ser algo que les ayude. En esa línea, pues es importante tener certeza completa, repito, sobre si hay un proceso de artritis que causó artrosis o si es una artrosis exclusiva. Acá tenemos otra consulta en la plataforma de Asila. Dice, buenos días, tengo las manos dormidas y más que todo el síntoma ya lo presenta en la yema de los dedos. Dice que incluso también en los dedos siente como artritis desde la muñeca, dice que empieza el dolor en el caso de ella. Y ella pregunta qué puede hacer. Otra vez podría ser una presentación de túnel carpal. Es importante nuevamente repasar. Estos 3 dedos son los más frecuentemente afectados: hormigueo, adormecimiento, sensación de fuerza. Se me caen las cosas cuando trato de hacer algún tipo de trabajo. Es un detalle a tomar en cuenta. Acá también nos consultan en la plataforma. Don Eric, buenos días, doctor. Mi nombre es Eric y dice que padece artritis reumatoide desde los 14 años, que hace como un mes se le viene durmiendo incluso el brazo izquierdo y que pierde fuerza en los dedos hasta que incluso cuando sostiene algo le cuesta. Incluso dice que cerrar un envase también le puede resultar complicado. Él es de Palmares de Alajuela y consulta qué puede hacer. La artritis puede generar frecuentemente túnel carpal, pero es necesario estar clarísimos de que no hay un brote de actividad. Si hay disfunción, si hay dolor, si hay malestar, es imprescindible tener claridad de que la artritis no haya rebrotado, porque también el túnel carpal puede aparecer en brotes de artritis. Bueno, doctor, de esta forma llegamos al final del programa de hoy. Agradecerle también por su participación. Nada más una última recomendación muy breve, la gran conclusión. ¿Qué hacer en caso de tener artritis? En caso de tener artritis, consulta. No hay ninguna duda. En caso de presentar cambios de tipo artrosis, ejercicio, controlar peso, evitar abuso, son claves para una buena calidad de vida. Gracias, doctor, y gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. Recuerde su cita médica todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y por ahora quedan en compañía de Calle 7.